Listo. Listo. ¿Ya me aparece en vivo? ¿Ya comienzo? Doctora, ¿me escucha? Hola, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se Muy encuentra? bien, muy buenas noches. Súper bien, doctora Carolina, muy amable por su invitación a estos espacios académicos tan excelentes. Muchas gracias por abrirnos la oportunidad aquí desde Colombia, desde la Fundación Universitaria San Mateo. Es tanto para la fundación como para el programa de Derecho contar con estos espacios que nos permiten pues visualizarnos y sobre todo lo más importante, aportar al conocimiento de las diferentes personas que nos acompañan y sobre todo pues construir conocimiento en toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. ¿Desde qué parte de Colombia nos está saludando? Un caluroso y fuerte saludo desde Bogotá, la capital, pero igualmente saludo desde Boyacá, que es mi tierra de origen. También es importante siempre mencionarla. Qué bueno, doctor. Un abrazo hasta allá, hasta Colombia. Doctor, vamos a iniciar informando que estamos transmitiendo estos diplomados de educación superior. Tenemos algunos diplomados como son el Diplomado Internacional en Antropología, Filosofía e Historia del Derecho, también Diplomado Internacional en Tanatología Forense, Bioética, Neurociencias, Diplomado en Formador de Formadores, Capacitación Universitaria Docente, Diplomado en Derecho Procesal Penal, Criminología, Criminalística, Victimología y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También tenemos el Diplomado en Mediación, Justicia Restaurativa, Métodos Alternos de Solución de Conflictos, Litigación Oral, Argumentación Jurídica, Oratoria, Programación Neurolingüística y Técnicas de Negociación, Diplomado en Derecho Penal Económico, Compliance, Prevención de Blanqueo de Capitales, Fraude y Financiación Ilícita. También Diplomado en Gerencia Social enfocada en políticas públicas de inclusión a personas con discapacidad. Tenemos los avales académicos e institucionales de algunas instituciones, también como la Academia Latinoamericana de Derecho Penal Penitenciario, la Fundación Cabildo Abierto Dizcachaco, que es una fundación de Argentina, la Asociación Civil de Discapacitados de la Costa de Argentina, el Observatorio Iberoamericano de Discapacidades. También tenemos a la Comunidad de Especialistas de Métodos Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa, la Fundación Universitaria San Mateo, el Colegio de Doctores en Derecho, y hay otras instituciones como la Federación de Colegios de Abogados de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy con nosotros el doctor Wisman Díaz, desde Colombia. Entonces, doctor, voy a leer su hoja de vida de una manera breve, a efectos de comenzar por cuestión tiempo. Es una hoja de vida muy amplia, pero voy a tratar de reducirlo un poco para poder iniciar con su ponencia, doctor. ¿Estamos bien? Entonces voy a leerla y luego de Muchas esto gracias. vamos a compartir sus diapositivas para que pueda iniciar con su tema. El doctor Wisman Gracias, doctor. Díaz Castillo, él ha estudiado maestría en Derecho Administrativo por la Universidad Santo Tomás de Junca, también Universidad Santo Tomás de Bogotá, Administración en Derecho Administrativo, Fundación Universitaria Agraria de Colombia, es abogado, tiene una beca de excelencia en el 2015, una beca de excelencia en el 2016, beca de excelencia en el 2016, beca de excelencia 2017. También ha estado con un diplomado en docencia e investigación universitaria por el Instituto, también por la Universidad Agraria de Colombia, diplomado en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Tiene algunos eventos académicos donde ha participado como ponente, algunos congresos, y tiene una vasta experiencia. Doctor Wisman, vamos a comenzar su ponencia y vamos a compartir pantalla para eso con las diapositivas. Usted me confirma si se visualiza. Por favor, doctor, ¿puede, a efectos de
tomar una gráfica, encender su cámara previo a compartir las diapositivas. Claro que sí, señora. Ya mismo comparto la cámara. Muchas gracias, doctor. Voy a esperar. Vamos a recordar que estamos siendo transmitidos. Perfecto. Hola, doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué más, Doc? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor, muy bien, muy bien. Listo, entonces espérame un segundito que yo tomo el pantallazo. Es que creo que siento que se baja la señal cuando comparto cámara, pero si se mejora, con gusto la mantengo encendida. Muchas gracias. Gracias ya. Gracias, doctor. Voy a compartir pantalla de las diapositivas a efectos que usted pueda comenzar con la ponencia. Perfecto, Doc, muchas gracias. En verdad, creo que aportar en estos escenarios académicos me parece un escenario muy importante, sobre todo para el caso colombiano. El tema que quiero traer a colación a estos estudios y a este espacio que la doctora Carolina muy amablemente nos ha facilitado consisten sobre los derechos de las víctimas, para lo cual quiero comenzar con una frase anónima, pero que me permite dar una evidencia sobre las diferentes características que quiero abordar desde mi ponencia. Y es que todo acto de bondad debe ser considerado como un acto loable de cara a mantener la dignidad humana de las personas. Y este es el ejercicio que voy a desarrollar a lo largo de las diferentes slayers y los diferentes espacios que muy amablemente se me han dado al respecto. Lo primero que quiero comenzar a establecer, y como lo menciono en los diferentes escenarios que cuenta la universidad a través de su factor diferencial, es lograr establecer que en ningún momento las diferentes víctimas que son declaradas como tal han tenido algún tipo de responsabilidad o culpa o merecen o debieron merecer los actos y conductas que generaron en esa condición como tal. Bajo esa perspectiva, podemos hacer un análisis importante, y es que las víctimas se encuentran en un espacio de mayor vulneración. Y esto se debe a un elemento importante, y es que lo primero que sustentan los derechos que deben ser garantizados a las víctimas consiste principalmente en una circunstancia. Y esto es la obligación universal e internacional, podríamos decirlo, de los estados para garantizar los derechos de cada una de las personas sujetas a su jurisdicción. Entonces, en este orden de ideas, encontramos que el primer sustento que vamos a utilizar como argumento para hablar de los derechos de las víctimas consiste en la obligación internacional de todo Estado de garantizar los derechos fundamentales que tienen todas las personas sujetas a su jurisdicción. ¿Y qué instrumentos jurídicos vamos a lograr obtener para esta explicación? El primer instrumento va a ser propiamente la Carta de San Francisco, que claramente presenta un escenario. Doc, de pronto si le das compartirla, eso, perfecto, gracias. La siguiente, por favor, gracias. La Carta de San Francisco en su preámbulo nos da dos elementos importantes. Entonces, lo que va a considerar es el contexto bajo el cual se configura esta carta, que es la forma que vieron los aliados para lograr poner fin a la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo para lograr cerrar todo escenario que vuelva a llevar al mundo a todo un escenario bélico en esas proporciones. Y el segundo es el compromiso esencial que van a tener al respecto. Y este compromiso esencial consiste en la promoción y protección de los derechos humanos. En ese orden de ideas, lo que vamos a encontrar como tal es que tenemos un escenario
claro y preciso en el cual las víctimas van a empezar a tener un sustento dentro del orden internacional. ¿Y esto debido a qué o bajo qué circunstancias? La principal circunstancia va a ser que tanto la Carta de San Francisco de 1945 como la propia Declaración Universal de Derechos Humanos van a establecer como elemento fundante y elemento importante o elemento claro para lograr promover la paz y el desarrollo como forma para poder desarrollar las características que les permitan evitar el conflicto como tal, pues principalmente ¿en qué? En estos derechos fundamentales. Y va a ser con posterioridad a estas circunstancias que encontramos un escenario donde las personas van a encontrar en diferentes instrumentos jurídicos, en diferentes instrumentos internacionales, espacios en los cuales van a tener todo un catálogo de derechos en relación a las características bajo las cuales van a tener derecho a la libertad, derecho a la igualdad, derecho a el libre desarrollo de la personalidad y muchas otras garantías que están enfocadas a dar todo ese sistema universal de derechos fundamentales. Este sistema fundamental o esta característica que quiero presentar, también la quiero sustentar en varias conferencias que ha tenido el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que nos puede establecer un escenario interesante, y es que hemos logrado como sistema unos espacios en los cuales garantizamos diferentes características o diferentes circunstancias que han permitido proliferar los diferentes instrumentos que se encargan de esa declaración. Mido, tranquila, ahí estamos bien en esa diapositiva. En ese orden de ideas, lo que encontramos es que se empiezan a configurar diferentes sistemas de protección de derechos fundamentales que no solamente se van a quedar en un catálogo específico de garantías, sino que van a estar acompañados de órganos que van a estar enfocados principalmente en lograr espacios donde se garantice como tal circunstancias en las cuales logremos una efectiva protección y alcance de estos derechos fundamentales. Y así vamos a tener un primer sistema universal que se va a centrar en la Carta de San Francisco, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo el desarrollo que tiene o todos los fondos, todos los organismos que hacen parte de las Naciones Unidas enfocadas a su promoción. Pero luego de esto vamos a ver que la necesidad de comprender los diferentes entornos o las diferentes tradiciones jurídicas que se dan por ciertas similitudes geográficas nos van a llevar a establecer estos sistemas regionales de protección de derechos fundamentales. Estos sistemas regionales van a tener como objetivo lograr concretar o materializar de una forma más específica todos estos preceptos del sistema universal. Y así vamos a encontrar el sistema europeo de derechos fundamentales que se consolida en 1950, el caso aplicable a Colombia, que va a ser todo lo referente al sistema interamericano de derechos humanos, que se consolida en 1969, pero que tiene ya unos antecedentes previos de gran valor al respecto. Tendremos un caso de África o los pueblos africanos que se van a consolidar como sistema de protección de derechos humanos en 1989, y un caso o un intento, pero desde la población civil, desde las organizaciones civiles en Asia, para tener un aspecto similar. En este orden de ideas, ya ir cerrando estos aspectos, me quiero enfocar ahora en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Y es aquí cuando empezamos a ver cómo dentro de este sistema interamericano vamos a encontrar, en primer lugar,
la obligación que mencionaba de carácter internacional por parte de los estados para lograr ¿qué? Establecer escenarios de plena garantía o pleno ejercicio de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas vamos a encontrar cómo el artículo primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, establecido en 1969, nos estipula que todos los países firmantes de la convención tienen que garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿sí? ¿En dónde? En cada uno o a cada uno de los sujetos, individuos, personas, incluso sujetos de derecho que están dentro de su jurisdicción. Y es aquí donde vamos a empezar a establecer esos espacios en los cuales vamos a fortalecer esa obligación internacional que van a tener los estados, específicamente el caso colombiano, sobre los derechos de las víctimas. Entonces ya tenemos claro que hay una obligación internacional de proteger derechos humanos. Ahora, ¿qué es lo que pasa o qué vamos a encontrar cuando el caso latinoamericano, esta obligación, o bueno, digamos que lo podemos generalizar a nivel mundial, que vamos a encontrar escenarios, elementos fácticos, espacios en los cuales no vamos a encontrar con facilidad esa garantía o ese pleno ejercicio de esos derechos. Pues no podemos perder de vista que una gran cantidad, por no decir la mayoría de estados que hacemos parte de este sistema interamericano, pues somos países que estamos en desarrollo. Y al ser un país en desarrollo, pues vamos a tener unas limitantes que nos permitan garantizar en plena medida estos derechos fundamentales. Claro, este elemento no quiere decir que no pueda o no, o sea, una excusa, o sea, un eximiente de responsabilidad al momento de establecer si como Estado cumplimos o no esta garantía de un pleno ejercicio o una plena amparo, una plena materialización de los derechos. Entonces, vamos a tener dos elementos en estos momentos dentro del análisis que les quiero proponer. Tranquila, mi doc, estamos bien en esta diapositiva, ya te digo cuando pasamos a la siguiente. En estos dos elementos vamos a encontrar que tenemos como Estado una primera obligación de proteger los derechos fundamentales, pero que también existe una realidad en la cual se presentan factores no solamente jurídicos, sino también factores políticos, sociales y económicos que van a incidir en que dicho Estado pueda o no lograr ¿qué? Materializar, que pueda lograr proteger estos derechos fundamentales. Y es bajo estas características que vamos a empezar a analizar cuando vamos a hablar sobre garantías sobre los derechos de las víctimas. Y aquí vamos a establecer que la connotación víctima va a ser dada sobre todo sujeto que es susceptible de una conducta, ya sea por acción o por omisión, que le vulnera alguno de los derechos ya categorizados en estos instrumentos o que tengan la categoría de derechos humanos y por ende se hace acreedor de qué? De que logre tener unas garantías de derechos que permitan que lograr superar esa condición, lograr superar esos efectos que generó dicha conducta que genera la violación o dicha conducta generadora de violación y de esta forma pueda volver a estar dentro de la sociedad en las mismas condiciones que estaba previamente a dicha violación. Y en aras de ser un poco o de ejemplificar lo que acabo de decir para dar una mayor claridad sobre este concepto, establecemos que víctima va a ser toda persona o todo sujeto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué estoy hablando de sujeto? Porque las connotaciones actuales nos hacen evidenciar casos en los cuales ciertos ecosistemas pueden ser considerados como elementos víctimas de un conflicto, por lo cual no podemos sintetizar
sintetizar o solo establecer como víctima una persona de la especie humana, sino que debemos, digamos que, generar un alcance un poco mayor al respecto, porque tal han sido las implicaciones de los conflictos que llegamos a esos escenarios donde no solo son las personas, sino vamos a ver otros sujetos que también merecen protección, que resultan ser víctimas al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, hablamos de víctima cuando cualquier sujeto es el objeto de una violación a través de una conducta que le afecta sus derechos humanos. Y es ahí cuando se genera esa afectación a los derechos humanos o a los derechos de dicho sujeto, que empezamos a hablar de su calidad como víctima. Y esta calidad de víctima nos lleva a establecer que el Estado ya no puede materializar el ejercicio de estos derechos, de este catálogo. Ya en los casos de secuestro se afectó la libertad de las personas, en los casos de desaparición forzosa, pues no hay ningún derecho que se haya protegido al respecto, y así sucesivamente. Ya la connotación de víctima establece que esa persona o ese sujeto no ha logrado, o el Estado no logró dar ese espacio o ese escenario claro que permitiera materializar y hacer pleno ejercicio de estas garantías. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué vamos a encontrar? Que van a surgir unos derechos que le van a buscar a esa víctima poder entrar y permitir que logre un estado previo a esa violación. Vamos a considerar que esto se trata de un trío de 3 derechos que deben ser los 3 amparados de una forma simultánea para poder garantizar que estos derechos sean debidamente aplicados. Y de esta forma poder establecer que se logró amparar a la víctima como tal. Y estos derechos, hago mención de la verdad, la justicia y la reparación. Entonces, recapitulando, tenemos un escenario donde un sujeto termina o es objeto de una violación a través de una conducta, ya sea por acción o omisión, que le genera una vulneración de derechos humanos. En este escenario, la primera obligación, o lo que podemos hablar como la obligación primigenia del Estado para ejercer y permitir que los derechos se materialicen como tal, no se cumple. Y en esta circunstancia, donde nos deja como producto la víctima, debemos como Estado y como sociedad lograr que este trío de derechos se apliquen para que esta persona vuelva al estado previo a las condiciones que estaba antes de esa violación. Y esto es interesante, y aquí traigo a colación la explicación que hacía sobre el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Bajo qué características o bajo qué elementos como tal? Pues específicamente en establecer que es a través tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se logra dar un contenido a estos derechos, al derecho a la verdad, al derecho a la justicia y al derecho a la reparación. Y que se nos consolidan como un estándar del cual se pueden nutrir los estados para poder aplicarlos según sus necesidades dentro de su jurisdicción para lograr eso, resarcir, satisfacer a las víctimas que resultaron ser vulneradas por alguna conducta donde fue por acción o omisión de este mismo Estado que llegan a esa condición. Y es aquí donde vamos a ver el tercer elemento de análisis dentro de nuestra conferencia, dentro de nuestro espacio del día de hoy. Dado en particular para poder establecer esas características que nos permitan entender cómo aplicamos para el caso, que es el que voy a presentar, el caso colombiano, cada uno de estos derechos. Bajo los elementos mencionados,
vamos a empezar primero a establecer cuáles serían las características del conflicto en Colombia, por lo cual podemos pasar a la siguiente presentación. Aquí debemos establecer que las características que predominaron dentro del sistema interamericano de derechos humanos, vamos a encontrar dos escenarios principales. Los escenarios de dictaduras muy presentes a lo largo de todo el cono sur y los escenarios de conflictos armados, algunos presentes en su mayoría en Centroamérica y otros que se daban como es el caso en Colombia. En este sentido, vamos a establecer que el contexto de víctima para el caso colombiano se va a supeditar en un conflicto armado. Y aclaro, tanto en uno o en segundos elementos, ya sean dictaduras o en conflictos, encontramos pues un precedente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le es aplicable a cualquiera de estas dos circunstancias. Entonces, cuando ya entramos a conflictos, vamos a ver lo que podemos analizar sobre estos conflictos que encontramos en la siguiente presentación, que nos permite empezar a entender, bueno, cómo o de qué forma vamos a denominar lo que son los conflictos armados. Y aquí debemos hacer uso tanto del derecho internacional humanitario, pero específicamente del artículo 2 y el artículo 3 de los convenios de Ginebra. Y aquí es importante mencionar que en temas de DIH o específicamente de los 4 convenios de Ginebra, la denominación o la tipología que se puede presentar sobre los conflictos son exclusivamente dos. Un conflicto internacional descrito dentro del artículo 2 de los convenios de Ginebra o del artículo 2 común a los 4 convenios de Ginebra, que nos menciona que se trata de aquellos enfrentamientos de partes o entre dos estados, y por esa circunstancia adquiere la denominación de un conflicto internacional. Sin embargo, encontramos un segundo escenario que es el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que nos establece los conflictos no internacionales. Y estos conflictos no internacionales se presentan entre una alta parte, o sea, entre un Estado y un grupo beligerante. Y es aquí, bajo estos dos elementos, que vamos a analizar el caso colombiano, por lo cual podemos pasar a la siguiente presentación. Y es aquí donde vamos a empezar a hablar sobre los antecedentes, porque a cada uno de los que me están escuchando y que podemos pues hacer una disertación al respecto, a lo largo de las investigaciones que he realizado sobre el caso colombiano, se ha podido establecer a través de análisis por características propias que se han detectado sobre las circunstancias de Colombia, que podemos lograr establecer o lograr hablar de un conflicto asimétrico, aplicable para poder describir las circunstancias o características que tenía o que tiene el caso colombiano. ¿Y por qué menciono que se trata de un conflicto asimétrico? Lo que pasa o las características que encontramos como tal es que si nos ensaltamos o nos enmarcamos en las dos premisas que mencioné sobre los dos artículos, tanto el artículo, pues solamente tenemos dos opciones. O que se trate de un conflicto no internacional. Pero el caso colombiano tiene unas matices, unas variables que lo hacen ser asimétrico a estos dos parámetros. Y es en este sentido donde voy a explicar por qué o bajo qué circunstancias establecemos que el caso colombiano se trata de un conflicto asimétrico. El primero de estos elementos se trata de principalmente ¿qué? Los actores que intervienen en este conflicto. Lo que nos menciona el artículo 3 de los 4 convenios de Ginebra es una alta parte contratante y un grupo beligerante. Si nos establecemos como tal en la
parte o en esta descripción encontramos que se trata del Estado colombiano y un grupo beligerante. Pero ¿qué vamos a encontrar en el desarrollo que hemos tenido como país? Que en primer lugar no va a ser un solo grupo beligerante. Vamos a encontrar con varios grupos que se alinean bajo diferentes características, pero que igualmente se enfrentan contra el Estado o entre ellos mismos. Entonces vamos a encontrar grupos que se adaptan a una característica subversiva, como fue las extintas FARC-EP, el extinto M-19, el extinto EPL, el extinto Quintín Lame, y aún las vigentes, el grupo guerrillero vigente, que es el ELN. A la par encontramos también otros grupos que se establecen o pueden ser denominados como grupos paramilitares, entre los que encontramos las extintas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, las vigentes autodefensas gaitanistas, algunos disidentes del EPL, algunos grupos armados, organizados, que tienen esta connotación de haber sido de forma por acción o por omisión apoyados por cierto sector de la fuerza pública o por ciertos servidores públicos. Y no solamente tenemos esto, sino como lo vamos a ver más adelante, vamos a sufrir un fenómeno que es, digamos que común a Latinoamérica, y es el narcotráfico. Y la presencia del narcotráfico dentro del conflicto colombiano va a incidir en una degradación, pero también en una fuente que les va a dar una permanencia y una vigencia a estos grupos como tal. Y esta vigencia y esta permanencia va a concluir ¿en qué? En que aún hoy en Colombia, a pesar de estar en la implementación de unos acuerdos de paz, aún tenga presente un conflicto armado. Y esto junto al hecho de que las víctimas, o bueno, la población civil va a ser el común indicador de los enfrentamientos y va a ser la que van a resultar ser afectadas por cualquiera de estos actores que acabo de describir, otro de los elementos que permiten categorizar el caso colombiano como un conflicto asimétrico. Y por último, encontramos que dentro de este mismo conflicto no se ha hecho un uso adecuado o un uso convencional tanto del armamento como de las estrategias. Vamos a encontrar casos aberrantes al respecto. Vamos a encontrar el uso de minas que no son armamento convencional bajo la normativa internacional correspondiente. Vamos a ver el ataque a la población civil de forma desenfrenada como una estrategia por cada uno de estos grupos que tampoco es convencional. Y todos estos elementos que les menciono nos determinan que Colombia tenga un conflicto asimétrico. Bajo esa característica y de cara a los mencionados derechos que acabo de explicar sobre las víctimas en el sentido de la verdad, la justicia y la reparación, pues es que encontramos el gran reto que tiene la academia, que tienen el Estado y especialmente la sociedad colombiana para lograr dar fin a este tipo de conflicto. Porque entender estos elementos asimétricos, estos factores y estas variables nos van a permitir establecer esos escenarios bajo los cuales podamos como sociedad, como Estado, desde la academia, establecer cuál es ese uso del derecho como caja de herramientas para ofrecer soluciones que permita que dar una respuesta adecuada y lograr al final de todo este proceso decir al entorno o al sistema interamericano y por ende al sistema internacional que como país hemos logrado dar una satisfacción a las víctimas. Pero para esto debemos, y quiero hacer uso de este escenario, para dar una explicación, podríamos decirlo, sintética
de lo que ha sido todo el conflicto de Colombia. Y por eso podemos comenzar con la presentación que sigue. ¿Qué es lo primero que debemos encontrar? Y que digamos que lo reflexiono mucho en las diferentes clases en las cuales tomo este tema de paz y de posconflicto. Y es primero entender que el conflicto de por sí es un fenómeno neutral inherente a toda sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el resultado que genera la coexistencia entre más de un individuo siempre va a ser un conflicto, pero que esta inherencia de este fenómeno no puede catalogarlo como ya o per se algo negativo, sino va a ser la forma en la cual sea resuelto lo que determine si se trata de qué, de un impacto positivo o un impacto negativo en relación a la sociedad. Y es así como vamos a encontrar que el caso colombiano nos trae muchas reflexiones de su propia historia. Lo primero es entender que la propia relación o el propio desarrollo de la conquista, aquí no intentando establecer blanco o negro al respecto de este hecho histórico que sucedió, sino buscando hacer un análisis de sus efectos y por ende cómo podemos aprender de este proceso, pues vamos a concluir que fue un conflicto. Un conflicto que no se resolvió de la mejor manera. ¿Por qué? Porque encontramos dos culturas que se conocen, pero que lastimosamente por varios factores que pueden ser sujetos de otra conferencia y que ha sido sujeto por varios autores, pero que al final de cuentas nos establece que ¿qué? Que va a haber un ataque indiscriminado hacia una de estas culturas. Indiscriminado no solo por las acciones que tuvieron los conquistadores, sino por elementos propios de este fenómeno. Lo primero va a ser la gran cantidad de indígenas, de comunidades aborígenes que van a resultar ser víctimas de este proceso y cómo en menos de un siglo, más del 90% de la población indígena terminó siendo o extinguirse como tal. ¿Y esto por qué? Por varios elementos. Uno, por la inmersión de virus de los cuales ya los europeos habían desarrollado un sistema inmunológico que los repelía, a sistemas inmunológicos de América que no estaban preparados para estos virus y al final terminan falleciendo por estos procesos epidemiológicos. El segundo es un trabajo o un esfuerzo o un trabajo forzado de gran connotación que al final los terminaba acabando o que terminaba por fallecer el indígena por esos trabajos forzosos. Y es aquí donde vemos esas primeras relaciones de conflicto que suceden de forma general en Latinoamérica, pero que tienen unas particularidades en el caso colombiano. Bajo estas características, ¿qué vamos a encontrar como tal? Lo que vamos a encontrar es que nos vamos a consolidar como una sociedad mestiza que debe reconocer esta realidad sobre la forma en la cual se llevó este proceso violento de conquista, pero que también va a dejar un problema latente que se va a marcar en Colombia, y es la distribución de la tierra. Porque esta distribución de la tierra se va a mantener bajo una misma tradición, dado que para ya la época colonial, cuando se estaba consolidando la península en los territorios americanos, lo que hacían los reyes católicos eran dar encomiendas a los diferentes colonos. Estas encomiendas eran territorios extensos que permitían a este terrateniente o este colono apropiarse del mismo, incluso sobrepasar los límites que daban la corona y establecer un espacio para evangelizar los indígenas que estuvieran en dicho territorio, pero principalmente hacerlo productivo y reconocer unos impuestos. ¿Y por qué menciono que es una primera fase de lo que va a ser el problema de la distribución de las tierras para el caso colombiano?
Y esto se presenta porque esa tradición latifundista de grandes extensiones de tierra dadas a una sola individuo, a un poco porcentaje de la población nacional, pues va a mantenerse después de la independencia. Y es así como entramos a la siguiente presentación, donde encontramos lo que ha sido o lo que fue el caso colombiano durante todo el siglo XIX, después de la independencia. Entonces encontramos per se que la independencia fue un proceso violento, no solamente por los diferentes escenarios y retaliaciones que se tenía por parte de la corona ante los procesos de independencia, sino también del mismo proceso de independencia. Escenarios en los cuales encontramos un reclutamiento forzoso, de pronto alguna vulneración de lo que hoy consideramos como delitos de guerra y demás, que fueron dados tanto por el bando de la corona como también de los o el ejército patriota. Así lo que vamos a encontrar es que para el caso colombiano no va a ser la independencia un proceso exclusivamente de nuestros próceres, sino que también responde a un fenómeno internacional. ¿Qué sucedió? Pues estábamos en un escenario donde Napoleón, fruto de la Revolución Francesa, empieza a consolidar su imperio francés y en ese marco, buscando pues lograr aislar a toda Inglaterra, estableció que ningún país continental le generara ese comercio a Inglaterra. Portugal, debiendo, digamos que en términos muy coloquiales, favores a la corona inglesa, niega o no sigue estas indicaciones, lo cual pues genera una problemática para Napoleón que lo lleva ¿a qué? A invadir Portugal. En eso pide la ayuda de los reyes o específicamente de los Borbones españoles para poder entrar en ese territorio y facilitar llegar a Portugal. Pero ya estando en España, decide que colocar su propio rey, que va a ser su hermano. Y es así como vemos un problema de legitimidad en los diferentes virreinatos, pero especialmente se empiezan a generar unas juntas dentro de las penínsulas para apoyar a el rey Borbón que fue destituido por Napoleón. En ese proceso, por esa misma característica de aislamiento entre los españoles de península y los criollos del virreinato, pues encontramos una separación total, pues estas juntas de Cádiz, de estos territorios ya de la península, no llamaron a ninguno de los virreinatos de América. Y esto va a generar un proceso que permita o algunos independizarse o lograr un proceso de mayor autonomía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque como virreinatos no teníamos conexión, todo era a través de la península. Nosotros no teníamos mercados abiertos, por ejemplo, entre el virreinato de Nueva Granada y el virreinato de Nueva España o lo que fue el virreinato del Río de la Plata o lo que fue el virreinato del Perú. Y es en estas circunstancias que analizamos que este pequeño espacio que generó o abordó o permitió establecer como tal aquellas circunstancias en las cuales llegamos a la independencia, pues no es algo propio o que surgió de nosotros mismos. Es aprovechar un espacio que nos da el caso de Napoleón con la afectación a la corona española. Ahora, ¿por qué lo traigo a colación? Porque esto nos va a permitir, digamos que comprender la relación que se generó entre la independencia y lograr consolidarnos como nación. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tal fue esta circunstancia que no hubo una claridad de cómo nos íbamos a organizar como nación. Y es así como nosotros logramos el grito de independencia en 1810, pero empieza un proceso de reconquista que va a terminar con el asesinato, fusilamiento
de los diferentes próceres de la independencia antes de consolidar nuestra propia independencia en 1819 a través de la batalla del Pantano de Vargas, del Pantano de Boyacá. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido como futura nación un acuerdo de cómo nos íbamos a gobernar. Y esto va a generar que, a pesar de estar en la independencia y sobre todo después de la muerte de Bolívar, no haya una claridad de cómo gobernarnos. Y así vamos a encontrar una relación de constituciones políticas que son el resultado de ¿qué? De los vencedores de las diferentes guerras civiles que se pueden denotar en la línea de tiempo que estamos viendo en la presentación. Entonces lo que vamos a ver es que ante la inmadurez de lograr es constituir un gobierno claro y preciso, o por lo menos un gobierno plural que permita diferentes puntos de vista, pero una idea de nación clara, que llevamos todas estas guerras civiles que terminaban ¿con qué? Con unos vencedores que, a través de haber ganado dicha guerra, dicho enfrentamiento, van a constituir sus propias constituciones. Y es así, de pronto, para nuestros diferentes colegas y estudiantes y demás personas que nos están viendo a lo largo de Latinoamérica, que encontramos que Colombia en algún momento fue un estado federal. Y esto, de pronto, para los estudiantes de Colombia que me están viendo un poco la noticia de que los gobernadores, que son como provincias en Colombia, quieran llegar a esa figura, pues sí la tuvimos en algún tiempo, que fue a través de la Constitución de Río Negro de 1863. ¿Qué fue el resultado de qué? De una guerra que los vencedores, en este caso los liberales, lograron establecer en su Constitución. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que la última guerra civil que establecimos como tal en nuestro territorio va a dejar, pues sí, una constitución unitaria, pero sobre todo va a dejar un problema entre colombianos, que nos va a llevar a una violencia marcada durante todo el siglo XX, que aún hoy en día estamos viendo sus efectos. Y es que nos dividimos entre dos partidos, lo dirá en su momento un caudillo colombiano. Colombia no tiene dos partidos, sino está partida en dos. Y esto, digamos que a mí en mis diferentes clases me gusta hacer uso mucho de la cultura pop y demás, y tenemos una canción muy bonita en Colombia, creo que alcanza a ser como una cumbia o una música muy tradicional, una guadua, demás, que se trata de ¿por qué lloras, mi querido viejo? ¿Por qué lloras, mi querido abuelo? Y al final dice, ¿cómo es posible que los que eran vecinos ahora se odien porque uno es liberal y el otro conservador? Y esa va a ser la gran consecuencia de todas las guerras civiles que tuvimos durante el siglo XIX, que se va a dejar un marcado odio entre liberales y conservadores que va a materializarse ¿en qué? En diferentes matanzas. Y vamos a encontrar que todo el inicio del siglo XX van a ser noticias en las cuales digan 5 campesinos conservadores fueron asesinados, 6 campesinos liberales fueron asesinados. Y esto se trata de ambos bandos. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, en la cual vamos a ver todo ese contexto de violencia marcado que vamos a tener en el caso colombiano durante el siglo XX, que lo vamos a tener con picos muy fuertes, como es el caso de la masacre de las bananeras, que de pronto para nuestros colegas y estudiantes de Centroamérica, la Unit Fruit Company sea una empresa muy conocida por estar en toda esa parte centroamericana y todos esos elementos bananeros, pues en Colombia para 1928 va a establecer el asesinato, pues no se tiene registro, pero se dicen que más de 100 o más de 100.000, digamos que la falta de información al respecto no nos da claridad sobre el índice de víctimas, pero encontramos muchas víctimas. Y todo esto se va a marcar para el 9 de abril de 1948, fecha en la cual asesinan al caudillo Gaitán del Partido Liberal, que es como una muestra
o eran una representación de las principales necesidades del pueblo. Tan marcada es esta fecha que en los últimos años se conmemora dentro de esta misma fecha como la fecha de las víctimas. En Colombia celebramos y conmemoramos a las víctimas el 9 de abril del impacto que generó. De pronto, algunos de los que nos estén escuchando tengan presente lo que es llamado como el Bogotazo, que lo podemos vislumbrar en la siguiente presentación. Entonces lo que vamos a encontrar es que Gaitán como caudillo lograba acumular y presentar todas unas respuestas a las necesidades que tenía el pueblo. Y al final termina siendo asesinado. Esto va a encrudecer la violencia que les mencionaba sobre la violencia en Colombia partidista, que va a llegar a la destrucción de pueblos enteros y que solamente va a ser mitigada como tal a través de un golpe de Estado generado por el general Rojas Pinilla, que se posesiona en el poder quitándole la presidencia a Laureano Gómez. Y aquí es importante establecer que este escenario de violencia nos va a generar dos cosas. Uno, van a ser algo llamado los bandoleros, que van a ser personas sádicas que fruto de esta violencia pues van a tener una justificación para ser lo que serían como los delincuentes de esa época. Y el segundo, que es el grave problema al respecto, y es que va a ser el contexto bajo el cual van a surgir las guerrillas en Colombia. Y así, a través de la necesidad de quitar el poder a este dictador, que es el general Rojas Pinilla, que lo toma en 1952-53, pues que en 1956 se establece un plebiscito y estos dos partidos que les mencionaba que nos generó todas las guerras civiles del siglo XIX, para 1958 hacen un acuerdo en España y dicen que se pueden turnar el poder. Y es aquí donde encontramos un primer proceso de paz, que tanto es así que en el marco del derecho a la verdad le dan o le designan la tarea a un grupo de profesionales, especialmente a Monseñor David Guzmán, quien va a estar encargado de ¿qué? De proferir un informe que relate las causas del conflicto, que lo podemos ver en la presentación, casi como 3 presentaciones adelante, que se llama La violencia. Y en este informe que podemos considerar como un primer informe de una comisión de paz, nos relatan todo lo que les he mencionado, todo ese problema partidista, toda esa violencia y demás. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que este Frente Nacional va a generar otra de las causas estructurales del conflicto. Ya hemos visto dos. La principal es el acceso y distribución de la tierra. El segundo consiste en una desconexión entre las regiones y el centro, al ser un estado unitario, pero que no responde adecuadamente a las necesidades de las regiones. Y por último, es una desconexión entre los principales actores políticos y las propias necesidades del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a encontrar es que este Frente Nacional no va a permitir otras opciones de política. Tanto es así que se evidencia para 1970 un posible fraude que pues no ha sido decretado, pero que les cuento a nuestros colegas latinoamericanos. Entrando la noche, por las radios se estaban dando boletines e informes y estaban dando a un ganador. Se va la luz y luego la mañana siguiente el gobierno dice que el ganador era el otro candidato. Claro, como digo, no se trata de un fraude que se haya decretado, pero sí deja ciertas, digamos que especulaciones o ciertas dudas al respecto. Y esta va a ser la razón de otro grupo guerrillero. Ya entrando entre los años 60, 70 y 80, lo que vamos a encontrar es que estos grupos guerrilleros empiezan a afrontar el país, va a empezar a surgir el narcotráfico, comenzando con la bonanza marimbera, después por la cocaína y de pronto por lo que muchos conocen como fue el caso de Pablo Escobar, que va a generar que un narcotráfico como fuente de dinero y financiamiento de todos estos actores, que va a permitir la consolidación del paramilitarismo. ¿Y por qué hablo de consolidación? Porque era un fenómeno que incluso estaba desde la época de la violencia que mencionaba.
Así vamos a comenzar el siglo XX con varios acuerdos de paz, algunos de los cuales no se consolidaron a plenitud, porque tenemos, por ejemplo, el caso de la sentencia que estableció, profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los miembros de la UP. La UP, Unión Patriótica, era un partido político que surge de uno de los acuerdos de paz que acabo de mencionar entre el Estado y las guerrillas de las FARC-EP. Pero luego, al no cumplirse este proceso, va a ser perseguido y van a asesinar a casi la totalidad de sus miembros. Entonces vemos todas estas particularidades que, si bien han tenido algunos acuerdos de paz como los que he mencionado, como es también el caso de Justicia y Paz, en el caso de la SAUCEO, el paramilitarismo, y como es hoy en día todo lo que es el acuerdo de paz, debemos establecer que tiene o cuenta con características muy particulares al respecto. Tanto es así que el propio acuerdo del cual estamos implementando en estos momentos nos establece unas características particulares. Y aquí quiero tener un pequeño espacio. Mi doc Carolina, ¿me confirmas cuánto tiempo me queda para poder abordar los temas que me restan? Hola, doctor. Sí, muchas gracias. Tiene mucho tiempo, tiene el tiempo que usted estime conveniente. No hay problema. Ah, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias. Entonces, lo que encontramos como tal es que todo lo que acabo de describir sobre el conflicto colombiano nos demuestra particularidades. Particularidades que se representan en múltiples procesos de paz. ¿Qué quiero decir con esto? Que si analizamos el caso colombiano, vamos a encontrar escenarios en los cuales se han tocado de una u otra forma estos derechos que menciono sobre la verdad, la justicia y la reparación de una u otra forma que puede ser considerada como poca o alta. ¿Qué quiero decir con esto? Después de entender todo este contexto que acabo de precisar al respecto, se puede establecer lo siguiente, y es que tenemos varios procesos de paz. Lo mencionaba con el caso del Frente Nacional, que fue un acuerdo entre los partidos que pues habían generado las principales actos de violencia o el principal conflicto dado en el territorio nacional durante todo el siglo XX y durante todo lo que ha sido el siglo XIX. Y nos deja un primer elemento, y es establecer cómo el problema sobre la distribución y acceso a la tierra es una causa estructural de nuestro conflicto. La guerrilla más antigua y de la más fuerza que ha tenido Colombia, que fueron las FARC-EP, pues se surgió por esta misma circunstancia. Digamos que haciendo revisión a los diferentes pronunciamientos que tuvo su líder, como tal, era mencionando que él había sido perseguido por los conservadores, pero que una vez constituido en Marquetalia, donde fue pues su territorio principal, pues lo que buscaba era poder tener una distribución, poder hacer uso de la tierra. Aclaro, y aquí me uno al preámbulo de los acuerdos de paz establecidos en el 2016. En ningún momento, a lo largo de todo lo que he explicado, se ha justificado el uso de las armas, porque el uso de las armas supedita la vulneración de derechos humanos, supedita la afectación de la dignidad de las personas. Pero no se puede negar que la causa estructural es la división de la tierra en Colombia. Y quiero enmarcar por qué es un problema en Colombia. Lo que sucede es que el territorio colombiano, que tiene cierta extensión, no tan comparable como nuestros vecinos de Brasil, Argentina o ni siquiera México, pero sí en extensión tenemos una proporción alta. De esa extensión, el 75% del territorio es un territorio rural, o sea, de campesinos.
Y ese 75% está en un 90% bajo la titularidad o bajo la propiedad del 10% de la población colombiana. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros actualmente en el último censo somos 50 millones de colombianos. Estos 50 millones de colombianos, solo el 10%, o incluso un poco menos, yo creía que el 1% de esos 50 millones de habitantes poseen casi el 80 o el 75% de la totalidad de nuestro territorio. ¿Y esto qué implica? De que hay territorios, extensiones altísimas que no están sujetas de producción, o sea, que no cumplen la función social de la propiedad, pero también que hay muchos campesinos, que son una gran cantidad de la población colombiana, que no tienen ese acceso para poder garantizar desarrollos productivos, poder tener por lo menos la seguridad alimentaria correspondiente. Y ese es un problema estructural que fue de cierto modo buscado o tratado en los diferentes procesos de paz, pero que solo es tratado de una forma eficiente a través del último acuerdo firmado entre las extintas guerrillas FARC-EP y el gobierno nacional en el Teatro Colón en diciembre del 2016, que se establece la reforma rural integral, últimamente pues mencionada en las últimas noticias en el caso colombiano, pues por la connotación que se presenta al respecto sobre estos temas. Y es bajo estas características que empezamos a precisar o entender los elementos que vamos a ver que se aplican o no en el caso colombiano. ¿Qué es lo que quiero ir tratando a lo largo de esta conferencia? Lograr establecer cuáles son esos estándares o cuáles serían esos estándares que se empiezan a aplicar al caso colombiano para lograr una plena satisfacción de las víctimas en su derecho a la verdad, de la justicia y la reparación. Lo primero es abordar cómo ha sido tomado el rol de la víctima en los diferentes procesos de paz, para lo cual podemos establecer que en los procesos previos a este milenio, al siglo XX, pues fueron procesos donde el rol de la víctima fue mínimo. Habían amnistías considerables o una gran cantidad de amnistías al respecto en los diferentes procesos que se llevaron previos al siglo XX, pero aquí es importante mencionar que si bien no tenía un rol relevante, el producto que generó muchos de estos acuerdos, que fue la propia Constitución Política de 1991, que se facilitó después de unos acuerdos de paz. Claro, no es que los acuerdos de paz se generaran en la Constitución del 91, sino que el contexto de esos acuerdos de paz permitió que varios grupos que tenían ciertas ideas, digamos que pertinentes o necesarias para la política colombiana, pudieran estar inmersas dentro de la Asamblea Nacional Constituyente. Porque pues la Asamblea Nacional Constituyente sí estuvo enmarcada por diferentes actores, pero el punto principal es entender que esos acuerdos, si bien no tenían un rol importante a la víctima, el hecho de su existencia favoreció que varios actores que estaban en armas pudieran dejar sus armas y poder participar dentro de la legalidad en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. Y muchas de sus ideas políticas que desafortunadamente, y lo reitero, desafortunadamente intentaron defender por las armas, pues lograron estar presentes en el proceso constituyente del 91. Cuando ya pasamos al siglo XX, vamos a empezar a ver una mayor participación de las víctimas. Si bien para Colombia la jurisdicción de la Corte Penal Internacional solo se presenta hasta el año 2012, encontramos que Justicia y Paz, que va a ser el proceso de paz entre el Estado y las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, pues sí da una mayor relevancia a las víctimas, porque lo podemos resumir en
dan verdad y disminuyen la cadena que reciben los integrantes de la SAUC. Estamos hablando de un promedio de condenas entre 8 y 6 años por vulneración de derechos fundamentales y del VIH, pero con tal de que aportaran a la paz, a la justicia, a la verdad, pues recibían como contraprestación esa reducción considerable de la pena como tal. Y si bien el acuerdo logró, por ejemplo, disminuir las masacres, disminuir cierta degradación del conflicto y en cierta medida, pues, dar un panorama un poco más claro sobre todo lo que fueron las vulneraciones que ellos realizaban, pues este derecho a la verdad no lo vemos tan marcado porque muchas de las víctimas que buscaban en el marco de lo que es el derecho a la verdad, conocer el paradero, por ejemplo, de sus familiares, recibían respuestas absurdas por parte de integrantes de estos grupos como sé que el río Magdalena, que es un río muy importante, muy extenso y muy grande de Colombia, y encontrarán los cuerpos de sus hijos. O no sé, o voy a pedir que busquen, y no había una plena satisfacción. Así, igual, a pesar de todo eso, pues estos miembros fueron sujetos de justicia y paz y los principales líderes fueron extraditados a los Estados Unidos para cumplir condenas por narcotráfico, pero ya muchos de ellos estarían terminando sus condenas en estos tiempos. Y así nos lleva a analizar hoy en día qué está pasando, cómo podemos ver o qué podemos contrastar sobre este derecho a la verdad, a la justicia y la reparación en la actualidad colombiana. Y lo que podemos analizar es que si bien el sistema o el acuerdo quinto establecido entre las extintas FARC-EP y el Estado colombiano, que está enfocado en las víctimas, es específico para estas dos partes, su teleología, su finalidad busca corresponder a esas características asimétricas que he venido mencionando sobre el conflicto, y de tal forma que nos establecen un sistema integrado de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición. Y estas características nos llevan a precisar que se va a buscar darle un rol más fuerte a las víctimas, también va a buscar diferentes espacios que logren aportar de una mejor forma a estos derechos. Por ejemplo, a finales del año pasado, la Comisión de la Verdad, que fue creada por estos acuerdos, entregó su informe final y ya está en su proceso correspondiente de liquidación. ¿Por qué? Porque su existencia era para dar ese informe. Entonces tenemos un informe muy amplio que tiene un contenido muy fuerte, que es bueno leerlo por parte de mis compatriotas, pero ahí va a aportar a la verdad. Pero este derecho a la verdad no se concreta o se reduce a esta comisión. También encontramos cómo el propio proceso establecido en la Jurisdicción Especial para la Paz, OJEP, también va a aportar a esta verdad. Pero principalmente va a aportar el derecho a la justicia. Y tenemos todo un conjunto de entidades o todo un conjunto de estrategias que están buscando establecer ¿qué? La reparación y las garantías de no repetición. Entonces, ¿qué llegamos ya para ir finalizando y entrando a las conclusiones de la conferencia que tenemos el día de hoy? Pues lo primero, que el derecho a la verdad nos establece dos condiciones. Uno, establecer las circunstancias por las cuales se generó la conducta y tener conocimiento de sus causas y de sus actores y responsables. El derecho a la justicia nos implica la investigación, juzgamiento bajo el debido proceso y sanción de los responsables. Y el derecho a la reparación va a buscar en una primera medida la reparación integral como tal, que no se puede lograr en muchos casos. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a lograr una restitución integral previa a la conducta en conductas de homicidio, de secuestro, de desaparición.
pero sí podemos generar un conjunto de medidas de reparación que permitan dejar a la víctima en las mismas condiciones previas a la conducta de la violación. Y bajo esos tres panoramas, logramos establecer como tal qué circunstancia o qué sentido como tal. Logramos establecer que lo que hoy en día se tiene en Colombia, no solo con los elementos establecidos por el Acuerdo Quinto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la construcción de una paz estable y duradera sobre el sistema integral de justicia, verdad y reparación y garantías de no repetición, sino en el conjunto total de lo que está pasando en Colombia. ¿Por qué hablo del conjunto total? Porque estamos hablando de un corpus iuris de víctimas. Tenemos, en el caso colombiano, la ley 1148 del 2011 que nos habla de la ley de víctimas y restitución de tierras. Tenemos una unidad de víctimas, una unidad de restitución de tierras. Tenemos todo un andamiaje institucional en cara o en favor de las víctimas. Tenemos toda una precedente tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, que incluso el Consejo de Estado hace uso de elementos a partir del control difuso de convencionalidad sobre el precedente que ha sentado la Corte Interamericana en estos derechos para establecer esas medidas de reparación e incluso declarar la correspondiente responsabilidad del Estado. Entonces encontramos que todo el conjunto normativo colombiano, que se nutre ampliamente del sistema interamericano, nos permite hablar de un escenario donde hay todo un cuerpo normativo de víctimas. Ahora, ¿cuáles son los retos? Y es el reto prácticamente que tiene toda norma, y es su eficacia. Y es aquí donde es importante conocer todo el contexto del conflicto asimétrico para lograr encaminar cada uno de estos elementos normativos de cara a responder efectivamente a estas necesidades. Claro que Colombia tiene que establecer una reforma agraria integral. Ya tenemos los lineamientos, no solamente que establece el acuerdo 1 de estos acuerdos de paz, sino también todo lo establecido en los diferentes contenidos normativos de la ley CIDRES, de la ley 164 de 1994 y demás normas concordantes, sino que toca ya hacer ese ejercicio de aplicar esta reforma porque pues toca mitigar las causas estructurales. Toca tomar medidas contra el narcotráfico, toca generar mayores escenarios de participación y todo esto a través de los diferentes contenidos normativos que acabo de escribir. En ese orden de ideas, para ya cerrar mi intervención y agradeciendo ampliamente a la doctora Carolina por este espacio, solo me queda invitar a la academia, a nosotros que nos estamos formando, a comprender que nosotros somos ese granito de arena. Porque todo este tema es mi tema que he venido desarrollando desde mi pregrado, siempre he sido muy idealista y el gran cuestionamiento que he tenido es cómo aporto a transformar esta realidad. Pero si yo no creo que en escenarios como el que acabamos de compartir o mis escenarios en la universidad donde trabajo son espacios o ventanas que permiten llegar a consolidar estos elementos, perdería todo lo que he hecho, porque debo reconocer que cada vez que tratamos estos temas, que debatimos estos temas y que los difundimos como tal, es un aporte significativo, porque es transformar vidas y transformando vidas se transforman familias y si se transforman familias se transforman comunidades y si se transforman comunidades se transforma la sociedad. Entonces, con el hecho de que un estudiante, un colega, cualquiera persona que nos escuche comprenda esta circunstancia y entienda el rol que debe tener las víctimas y la importancia de garantizar sus derechos, sé que estamos trabajando en pro de una meta que no se va a ver mañana, no se va a ver ya, pero sé que prontamente continuando con estas estrategias de formación y de espacios académicos. Doctora, muchísimas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirme que conociera un poco más de Colombia y sobre todo cómo estamos intentando aplicar el sistema interamericano de derechos humanos, cómo hacemos uso del control de convencionalidad y principalmente cómo buscamos garantizar que en Colombia cumplamos y le demos a las víctimas justicia, verdad y reparación. Muchas gracias, doctora.
Muchísimas gracias, doctora. Excelente intervención por su parte. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Un saludo y un abrazo fraterno allá a Colombia. Doctor, tengo algunas preguntas que le voy a realizar. Espero que esté bien mi audio para poder comenzar. Una de las preguntas es, ¿considera que uno de los delitos más irreparables es el de la desaparición, ya que muchos de los familiares viven una agonía constante? México, Colombia, son países donde se conocen casos de conmoción social tremendos en cuanto a la desaparición forzada, y hay sentencias también, pero sabemos que estas sentencias a los estados no reparan en nada a la final, y mucho menos en estos casos como las desapariciones forzadas, donde el dolor es constante ante el familiar que no se sabe si está vivo, si está muerto, cuál fue la circunstancia en la cual desapareció. Muchos de estos casos hay madres, padres, familiares que salen a buscarlos, hay videos y hay otras historias tras estas desapariciones. Entonces, doctor, ¿qué comentario puede decir al respecto? Mi doc, muchísimas gracias por esta pregunta. Yo creo que es un flagelo común, lastimosamente, es un común indicador en Latinoamérica, y para mí es la peor conducta que se puede realizar en contra de una persona. ¿Por qué? Porque la desaparición forzada, aparte de afectar la libertad de la persona, la integridad personal, integral personal de la persona, valga la redundancia, la aleja, la sustrae del amparo del Estado y por ende no se logra comprender si tiene alguna o no acceso a las demás garantías. O sea, que cuando estamos ante la desaparición forzada, encontramos escenarios donde la persona no se sabe si tiene el derecho a la seguridad alimentaria, a la pensión. Sé que suenan temas muy pues muy desorbitantes, pero lo que quiero connotar es el impacto. Una persona es sustraída del amparo tanto del Estado como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esa es la gravedad de la desaparición forzosa. Ahora bien, tal es su connotación que, a diferencia de las demás conductas, la víctima directa termina siendo ¿qué? La familia, los familiares e incluso la propia sociedad. Porque el hecho de que sea una conducta tan común en todo el sistema es porque se utilizó como una medida de terror. Incluso tengo un artículo al respecto donde trato y logramos identificar que hubo un decreto incluso de los nazis, se llamaba Noche y Niebla en el 42, donde establecía esa política como Estado para desaparecer la gente, para generar ese temor en la resistencia francesa y en el caso del Cono Sur de los diferentes opositores a los regímenes dictatoriales. En el caso colombiano fue tomada por los grupos privados y vamos a ver que las FARC, pero principalmente en una mayor medida las AUC, empiezan a tomar este ejercicio. En Colombia el primer registro es en 1953 por el descaro del grupo de haber desaparecido una mujer embarazada, y sabemos que es el primer registro de desaparición forzada porque terminan entregando el bebé a la abuelita. Entonces son temas muy fuertes, pero ante esta complejidad, ¿qué se puede decir? Que es aquí donde debemos entrar y comprender el alcance de las medidas pecuniarias y las medidas no pecuniarias dentro de la reparación integral. Y es por eso que debemos establecer que cuando estamos en un escenario de víctimas generadas por la desaparición forzosa, lo que debemos hacer es generar toda una gama de medidas de reparación que permitan algunas circunstancias. La primera, encontrar al desaparecido. Y ahí me gusta utilizar mucho un refrán, la canción Desaparecidos de Rubén Blades lo dicen. ¿Cuándo vuelve el desaparecido? Cuando pensamos en él. Entonces, lo primero es encontrar al desaparecido. El segundo es tomar medidas que permitan una protección a los familiares. Entonces, mi respuesta es que debemos ser muy creativos, y esto lo hago en un término muy serio, en relación a las gama de medidas que podemos implementar. Establecer becas de estudio con el nombre de los desaparecidos, establecer monumentos, que las familiares tengan una atención prioritaria en temas de salud mental o salud propiamente, y así sucesivamente. O sea, entre más gama de medidas, tanto pecuniarias como no pecuniarias, se pueden realizar al respecto,
podemos tener una transformación. Y lo más importante, no olvidar. No se pueden cometer, no puede seguir desapareciendo personas. Sé que en México es un escenario muy fuerte, pasó con los 43 estudiantes, unas circunstancias que sé que en Latinoamérica es un dolor permanente, pero debemos seguir procurando no olvidar, ser muy fuertes en el sentido de tener una amplia gama de medidas que fomenten esta reparación y seguir denunciando estos casos. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. La siguiente pregunta. ¿Alguna sentencia contra el Estado colombiano que pueda recomendar para el estudio en cuanto a los delitos de lesa humanidad? Varias, o sea, perdón una risa, pero es tan fuerte tener que decir que... Se le apagó el micrófono, doctor. Todas las sentencias que tenemos ante la Corte Interamericana, o sea, antes toca decir cuáles de pronto no, pero tenemos una que me parece demasiado fuerte de lo que implica. Hay una sentencia que es 19 comerciantes, que establece la responsabilidad del Estado por la desaparición de 19 comerciantes. Pero junto a esa, tenemos otra sentencia que se llama la sentencia de La Rochela versus Colombia. ¿Y qué pasa en La Rochela versus Colombia? Que es la condena del Estado por la omisión ante el asesinato de la comisión judicial que fue a investigar a los 19 comerciantes. Tenemos el caso de del papá de un actual congresista, se llama, qué pena, se me fue el nombre, pero es Cepeda, Manuel Cepeda versus Colombia, que nos trata un poco el tema de la UP. Muy recientemente tenemos la sentencia de la UP versus Colombia. También tenemos Maripipanco versus Colombia. Pero sí, prácticamente les puedo decir que todas las sentencias que en Colombia han sido condenadas, lastimosamente, esto luego como colombiano, lastimosamente es sobre conflicto armado. Cada una de ellas es una muestra. Tenemos también el Palacio de Justicia sobre desaparición forzada, que es muy interesante porque nos muestra estas connotaciones. También tenemos algunas sentencias, pero estas son más del Consejo de Estado, que es el caso que nosotros lo llamamos falsos positivos, y es una mala denominación. ¿Por qué es una mala denominación? Porque estamos hablando de una convergencia de una desaparición forzada que se acompaña con una ejecución extrajudicial, pero que termina con corrupción. ¿Y por qué hablo que termina con corrupción? Se trataba de bajas presentadas por miembros, y aclaro esto, miembros, no de la fuerza, miembros del ejército, diciendo que eran bajas guerrilleras, pero en el fondo eran personas que fueron sujetas de desaparición y luego de ejecución extrajudicial. Entonces tenemos una amplia gama de sentencias, cada una de ellas muestra una realidad. Estamos pues buscando mejorar, estamos en un proceso de implementación de los acuerdos, pero aparte de eso nos está afectando el narcotráfico, tenemos unos factores tremendos, pero sigo y me mantengo en mi ideal desde que la academia podemos aportar, y sé que escenarios como este nos van a permitir hacer aportes significativos al respecto. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor, ¿cuál sería la ruta entonces para mitigar de alguna manera el conflicto paramilitar? Bien, digamos que el gran problema, o bueno, sí, el gran problema colombiano es que hemos sido un conjunto de capítulos sin cerrarse. Si logramos hacer una sustracción de la descripción que les realicé, digamos un poco histórica al respecto, ¿qué puedo decir al final? Que hoy en día, quien fuese víctima hace unos años, es hoy victimario. Entonces, las guerrillas comunistas o las guerrillas subversivas van a decir, es que a mi hogar entraron los conservadores con miembros de la policía, armados, llamados chulavitas, otros nombres, y terminaron asesinando a mis padres, violando a mis hermanas, y a mí me tocó irme al monte, a la montaña, y así sucesivamente. Y junto a esto, entonces después va a haber, ahí vemos una víctima, pero después se va a convertir victimario y van a decir unas personas, es que a mí me secuestraron, a mí me extorsionaron, entonces me voy hacia las Autodefensas Unidas de Colombia, y así sucesivamente. Entonces son unos ciclos infinitos que no se han terminado como tal,
¿sí? Ciclos infinitos que no se han terminado y que la solución es, uno, continuar con la filosofía establecida por el acuerdo firmado en el 2016 de darle el rol que merecen las víctimas. No podemos terminar el conflicto en Colombia si no se le reconoce el rol que deben tener víctimas. Partiendo del hecho, y aquí de pronto subo un poco el tono de voz, pero no en el sentido de gritar, sino darle la connotación. Ninguna persona merece ser víctima. Y más lo digo como colombiano, que tristemente lo único que puedo decir que esto lo hemos hecho entre colombianos. O sea, es algo fratricida. Entonces, nadie merece esa connotación. Y por esa misma circunstancia debe ser el rol principal. Entonces, debemos abocar todas las estrategias como Estado para ir ¿a qué? A reparar las víctimas. Y a la par de esto, mitigar las causas estructurales. Acceso y distribución de la tierra, mitigar el narcotráfico, generar mayores espacios de participación política, dar una mayor conexión a las regiones y una mayor importancia a las regiones. Aquí quiero hacer una importancia de por qué esto es un problema en Colombia. Hemos tenido presidentes, digamos que puede ser muy raro para nuestros colegas de Latinoamérica, pero los que nos han visitado y espero que nos sigan visitando, y mis brazos abiertos desde la Fundación Universitaria San Mateo, Bogotá no queda en la costa, entonces vemos por ejemplo Perú, Lima cerca a un puerto, cerca a los ríos y demás. Bogotá tiene esa particularidad. Y esto se enmarca mucho más por nuestra geografía. Nosotros en Colombia tenemos una cordillera que es la cordillera de los Andes, pero que nuestro territorio se genera en 3 cordilleras, cada una igual de grandes. Ahorita de pronto en Ecuador han podido escuchar un poco lo que está pasando en Pasto y demás. Y aparte de ello tenemos un gran porcentaje dentro de nuestro territorio de la selva amazónica, tenemos llanos, tenemos costas y demás. Todo esto debe servirnos para decir que tenemos muchos recursos y lo decimos, somos, incluso en nuestro escudo intentamos decir que tenemos muchos recursos. Pero cuando empezamos a hablar de política pública, nos vamos a llegar a un escenario donde la gran cantidad de estas políticas públicas son pensadas desde Bogotá. Pero es que en Bogotá no tenemos mares, en Bogotá no tenemos selvas. Y estos elementos hacen que regiones marcadamente por el conflicto, que incluso fueron palenques y demás, pues no tengan espacios de participación. Entonces es fundamental generar una mayor fuerza, un mayor apoyo y un mayor desarrollo de las regiones para evitar el narcotráfico, evitar las economías ilícitas y generar un entorno de desarrollo que permita una mayor protección de derechos humanos, mayor participación política, elementos importantes al respecto y principalmente la tierra. La tierra ha sido un problema y lo digo, digamos que hago parte o soy de un departamento en el cual la tierra tiene un valor muy importante en el sentido de que pues produce, la respetamos, no tanto como pues nuestras comunidades aborígenes, pero sí le damos como cierto valor, pero sí es importante asegurar esto. El acceso y distribución de la tierra, que es un problema que alcancé a abordar en mi intervención. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta, doctor. Entonces, según lo que usted me dice, y es muy importante haber escuchado, y estoy totalmente de acuerdo con usted, que ninguna persona merece ser víctima, pero lo que ocurre en la realidad es que somos víctimas de un sistema de justicia corrupto, somos víctimas de que si nos ocurre algún delito o algún caso de conmoción social, somos expuestos ante la prensa, ante el ojo público, exponen el cadáver, exponen la foto de la persona en vida, exponen la foto de la persona fallecida, nombres y apellidos, y las circunstancias en las que ha perdido la vida. Entonces somos víctimas. Entonces, doctor, en base a aquello, ¿qué es lo que la gente que no cree en el sistema de justicia está realizando? Está tomando la justicia por mano propia. ¿Qué criterio le merece aquello, doctor? Gracias, mi doc. Yo creo que esto plantea un espacio que sí lo debo reconocer, hemos tenido fallas estructurales. Nuevamente el caso que menciono de La Rochela es una muestra de cómo como propio sistema de justicia no hemos sido condescendientes con los que fueron miembros de la rama judicial, y lo digo nuestro en el sentido de que es de todos los colombianos,
y pues terminan sin tener una respuesta clara. Lo mismo, por ejemplo, pasó con un problema muy marcado que hemos tenido y tenemos en Colombia, que es el desplazamiento forzado. Los primeros titulares, si uno hace una revisión en las hemerotecas de los principales periódicos o en las principales noticias dadas entre los años 90 e inicios de este siglo, van a hablar de los desplazados por desplazamiento forzado como personas no gratas, como personas extrañas que llegan a las ciudades. Entonces, vemos una marcada falta de apreciación sobre las víctimas, pero aquí tengo que mencionar algo fundamental y es que bajo ese mismo idealismo, podemos decirlo que es un idealismo jurídico que tengo en mi formación desde el pregrado, lo primero es entender que no partimos desde cero. Y más en Colombia. Yo soy fiel defensor y mantengo y estoy claro en que para mí tenemos una de las constituciones más garantistas de Latinoamérica y del mundo. No lo quiero decir en un sentido, digamos, que de ser como exagerado, pero sí me siento muy a gusto con mi constitución del 91, porque fue un proceso en el cual veníamos del asesinato de 3 candidatos presidenciales, de un estado de sitio de más de 50 años, de una desesperación. Yo le digo a mis estudiantes, pues yo no lo viví, pero he leído al respecto. Luego mis estudiantes, uno piensa que ahorita uno siente desesperación, pero es que la desesperación de los años 90 en Colombia eran carros bomba, mis abuelos, mi mamá me decía que, o sea, mi abuelo, aquí hago esta relación como para mostrar la realidad que pasaba. Mi abuelo tenía una tienda aquí en Bogotá, y cada vez que sonaba alguna bomba de Pablo Escobar o del narcotráfico por Cali o demás, siempre pasaba en la tienda, llegaba alguien que se salvó por un segundo, alguien que falleció en esa bomba o alguien que están inculpando por la bomba. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que quiero mostrar es que era un escenario tan fuerte que hizo que nos cuestionáramos como nación y dijimos, no, esto no puede pasar así. Entonces creamos la Constitución del 91. El problema es que no la hemos materializado en su totalidad. A hoy en día, después de 32 años perdón, sí, 32 años de la Constitución ahorita en diciembre, tan solo hemos desarrollado un 40%. Entonces, lo primero es que no partimos desde cero. Y en Colombia partimos desde la Constitución. Ahora, como relaté los diferentes acuerdos de paz, tienen sus aspectos negativos, claro que sí, pero tienen sus aspectos positivos. Entonces, eso también se abona a ese no partir desde cero. O sea, hay algo. Y en mi formación, para mí, el derecho es una caja de herramientas. No para que nos dé las soluciones. Nosotros vamos a poder construir esas soluciones a partir de esos insumos. Entonces, en mi respuesta es, 1, entender que no partimos desde cero. 2, que es muy importante el conocimiento al respecto. Incluso una actualización de mi investigación, porque esta investigación la llevo desde el pregrado, pude evidenciar que hay un sistema de búsqueda de emergencia, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzosa. Cualquier persona puede ir y activarlo, no tenemos que esperar ni 24 horas, ni 10 horas, nada. Entonces me estoy dando cuenta que hay muchos insumos que están, digamos que desgregados en los diferentes acuerdos y en las diferentes normas que menciono, que deben ser sujetas de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es primero, ser un poco idealistas al respecto y entender que no partimos desde cero. Segundo, buscar investigar bien porque he encontrado herramientas, incluso el propio acuerdo ha generado muchos insumos que de por sí desconocía, que me ha tocado pues ir actualizando al respecto. Y 3, no dejar de creer en el activismo judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Grandes cambios que hemos tenido como sociedad en Colombia ha sido por sentencias de las altas cortes o incluso por sentencias de tribunales o jueces. Incluso lo digo en mi caso de mi tierra, de mi pueblo, se han logrado cosas por el activismo judicial. Entonces yo creo que no hay que perder la fe en el activismo judicial, no hay que partir desde cero, hay que investigar más porque hay más herramientas que se pueden utilizar, pero lo principal, no pensar que la norma nos va a dar la solución. Para mí, la norma se convierte en una herramienta que a través del uso que yo le haga pueda construir una solución, que en este caso es lograr transformar esa perspectiva que su merced, mi doc, menciona. Muchas gracias, doctor. Siguiendo la misma línea, usted ha hablado del desplazamiento forzado. Dentro de esta problemática latente en varios países, como por ejemplo Colombia, Venezuela y otros países, ocurre un fenómeno que es muy lamentable,
donde están siendo afectados y están siendo víctimas más que nada niños, niñas y adolescentes, donde se dan otro tipo de circunstancias, como abuso sexual, violación y trata de personas y otra serie de factores. Entonces, doctor, estas víctimas, ¿quién se está preocupando de estas víctimas? Porque en calles de varios países como Argentina, México, Ecuador, Chile, Perú, hay muchos hermanos de otros países donde están utilizando a sus propios hijos, están alquilando a hijos ajenos para pedir colaboraciones económicas, entre comillas, para pedir cantidades de dinero, algunos para exigir que les ayuden en algo económico, y hay otras personas que han venido también huyendo de sus países, y hay otras personas que tienen antecedentes penales en sus países y vienen a causar una conmoción acá dentro de nuestros territorios. Entonces, doctor, ¿qué ocurre más que nada con estas víctimas inocentes que son niños, niñas y adolescentes que sufren otro tipo de problemática? Y también con todos estos factores hay otros delitos tras esta desaparición, tras este desplazamiento forzado. Doc, muchas gracias. Yo creo que es un elemento muy importante. Digamos que como país, digamos que no hemos logrado recuperar los elementos propios porque pues aún tenemos muchas víctimas de desplazamiento forzado. Más o menos para el año 2014, ya hace unos cuantos años, casi 10, 9 años, teníamos un reporte de 5 millones de personas sujetas de desplazamiento forzado. Cifras que están aumentando año tras año y sobre todo hoy en día que han aumentado los actos de conflicto y demás. Y lo que su merced menciona sobre los fenómenos actuales, ¿qué nos debe invitar? Primero, entender que la migración es algo natural para el hombre y que ningún país de Latinoamérica puede desconocer su pasado de migración. La migración la ha construido a las naciones. Por ejemplo, miremos el caso norteamericano. ¿Quién construyó los ferrocarriles que conectaron al Atlántico con el Pacífico? Los asiáticos, chinos en su mayoría. ¿Quién llegó a consolidar y fueron receptores durante todo el siglo XX y demás? Irlandeses, ucranianos, Europa del Este. O sea, Estados Unidos es la mayor muestra de una nación construida a partir de la migración. Y lo mismo nos pasa a nosotros como Latinoamérica. Somos un fruto de un mestizaje. El hecho de ser un fruto de un mestizaje implica que somos fruto o resultado de un proceso de migración. Entonces, en ese sentido, no podemos analizar que la migración sea mala de por sí. ¿Por qué? Porque, pues, la migración es algo natural en nosotros. Ahora, las connotaciones de una migración irregular sí deben estar sujetas por parte del ordenamiento jurídico. En primer lugar, es claro que hay un derecho al asilo que debe ser establecido y toda una protección del migrante según lo establece la ACNUR como tal. Y que cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes es fuerte o tiene una mayor precisión porque estamos hablando de una persona, de un sujeto especial de protección que incluso tiene un principio constitucional que es el principio de supremacía del interés del menor o del niño. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que aquí debe haber un trabajo conjunto, podemos decirlo, entre la sociedad, el Estado, organismos particulares. ¿Para qué? Para lograr identificar estos escenarios y poder proteger a ese menor. ¿Por qué? Porque en los diferentes ordenamientos, en el caso colombiano sucede así, hay institutos específicos como es el ICBF, que se apoya en la UNICEF, que va e interviene en estos escenarios para proteger al menor. Entonces, lo que encontramos es que hay varios elementos que le dan una mayor protección y que bajo esta perspectiva lo que deben hacer es hacer uso de estos institutos que hay en cada país para fomentar estrategias y política pública, pero partiendo de un elemento fundamental. La migración ha construido nuestras naciones. Muchas gracias, doctor. También es importante enfatizar que a falta de estas políticas públicas actualmente las está destruyendo por la delincuencia y por otra serie de factores. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Doctor, vamos a continuar con las preguntas y vamos a ver, dice, ¿cuál es la importancia de la difusión de los derechos humanos de las víctimas?
La importancia de qué, perdón, no alcancé a escucharle esa palabra. ¿Cuál es la importancia de los derechos humanos de las víctimas? Gracias, Doc. No, la importancia es total porque, como lo mencioné a lo largo de mi ponencia, De es los que, derechos humanos de las víctimas. exacto, ¿qué es lo que queda como resultado? Que son personas que en primer lugar le deben haber protegido sus derechos humanos. O sea, que lo primero y lo fundamental es que no sean víctimas. Ese es el primer escenario. Ahora, no podemos desconocer la realidad latinoamericana que nos genera varios escenarios en los cuales estas víctimas no van a tener estos derechos y van a ser víctimas, o sea, van a haber conductas que le generen esta condición de víctima. Bajo este sentido, lograr establecer la verdad, la justicia y la reparación es una forma, o por no decir, es la forma mediante la cual vamos a lograr que estas víctimas puedan volver a estar en las mismas condiciones previas a la vulneración que la generaron o que establecieron que fueran víctimas. ¿Qué quiero decir con esto propiamente? Lo que me quiero enfocar es en establecer que, uno, no merecían ser víctimas, dos, no se les protegió sus derechos fundamentales, porque por eso es que terminaron siendo víctimas, y es en ese ejercicio de reivindicación para lograr incorporarlas a la sociedad en condiciones dignas que debemos asegurar estos tres derechos. Y es ahí donde está la importancia de los derechos humanos de las víctimas. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a continuación, doctor, con otra pregunta. ¿Cuál es la situación actual en Colombia, la situación carcelaria? Perdón, no metas. Lo siento, es que sí estamos también. Lo que pasa con el sistema penitenciario y carcelario en Colombia consiste en que nosotros, o bueno, especialmente Colombia, hemos tenido como una particularidad jurídica de intentar hacer uso de otros sistemas y otros contenidos normativos. Entonces, en tema penal encontramos que tenemos el sistema procesal o el sistema acusatorio con inspiración norteamericana de negociar, pero con penas establecidas bajo un sistema duro en el cual es penas cortas, pero que se cumplen. Entonces ya empezamos a ver una contradicción. Y ni se diga de la ejecución de penas y lo que es el sistema penitenciario y carcelario en el país. Entonces, lo principal que toca denotar es que estamos en un actual estado de cosas inconstitucional, que es una figura establecida por la Corte Constitucional, con lo cual no quiero decir que sea de su origen propiamente, puede ser de pronto alguna figura similar en algún otro territorio de Latinoamérica o al respecto, pero en el precedente de la Corte Constitucional colombiana se establece la figura del estado de cosas inconstitucional cuando son múltiples las responsabilidades de varias entidades o varias autoridades de caras a generar la violación de la Constitución. Entonces estamos en un estado de cosas inconstitucionales donde no es solamente culpa del INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario del país como entidad ejecutiva, sino también de Ministerio de Defensa, de Fiscalía, de rama judicial. ¿Por qué? Porque lo que encontramos es o la ausencia de una política criminal o una falta de claridad sobre la política criminal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos va a generar, digamos que, gran cantidad de personas en la cárcel, pero a veces son por delitos que pueden ser domiciliarios o también es que no estamos mitigando adecuadamente la prevención de los delitos. Y todo este escenario hace que estemos hoy en día con un sistema que tiene pocas cárceles para una gran cantidad de condenados. Y sobre todo, sobre un tema que invito a ser sujeto de análisis muy interesante, y es la pertinencia de privar de forma preventiva la libertad de las personas. Aclaro, sí es una forma que apoya la jurisdicción, que apoya la administración de justicia, pero es que estamos hablando de limitar un derecho tan importante como es la libertad de las personas sin que haya una sentencia judicial previa que dé la legitimidad para privarla de la libertad. Entonces, vemos que todas estas variables nos da hoy en día un sistema con pocos establecimientos, con una gran cantidad de personas y sobre todo con una, digamos que, una no ausencia, porque la hay,
sino una falta de rigurosidad de una política criminal al respecto, que permita prevenir los delitos, establecer cuáles delitos deben estar bajo el sistema en el sentido en un centro carcelario o penitenciario y qué delitos pueden ser sujetos de otras medidas de pena como tal. E igual recordemos, Beccaria nunca habló de cárcel cuando estableció del delito y las penas. Hola, doctor, gracias. Doctor, referente al rol de los abogados en una defensa técnica, al proteger el derecho de su cliente como víctima de un delito, e incluso al defender al investigado y que en algún momento se termina convirtiendo en víctima, ya sea del sistema de justicia, o ya sea por una mala defensa técnica, donde termina siendo procesado y juzgado. ¿Qué criterio le merece, doctor? Gracias. Doc. Aquí varias, porque sí, este lapso, pero nuestra profesión Doctor, no logro escucharlo bien, no sé si es... Si desea, puede apagar la cámara para responder. No lo escucho bien, no sé si sea el internet. Si desea, puede apagar la cámara para que pueda responder. Doc, Hola, doctor. ¿ya me escuchas mejor? Lo escucho muy bien. Listo, perfecto. Entonces lo que decía, primero hay que considerar que nuestra profesión es de medios no resultados, pero esto no implica que haya una responsabilidad sobre el ejercicio de la defensa técnica. La defensa técnica tiene unos elementos dentro del precedente constitucional claros en relación al tomar ciertas medidas referente al uso de ciertos recursos y demás, pero esto debe ser sujeto de una ponderación o de un test de ponderación para cada caso. Aquí digamos que es muy importante establecer que lo justo en sí, o lo que podemos denominar como justo, es cómo el estándar se adecua a la realidad. Entonces, lo que hay que hacer es hacer un análisis del caso en específico, establecer cómo ese estándar de lo que debía haber sido la defensa técnica se aplica o no. Porque pueden haber circunstancias en las cuales el abogado defensor de pronto de la víctima o el abogado que representaba a las víctimas del conflicto hiciera todos los recursos posibles, pero pasa como muchos de los casos que llegaron al sistema interamericano. Se presentaron tutelas, se presentaron recursos, pero al final tocó llegar ante la comisión o ante la misma corte para lograr una respuesta adecuada al respecto. Claro que sí, doctor. Ya lo logré escuchar muy bien. Lo puedo visualizar también en la pantalla. Entonces, doctor, vamos por cuestión tiempo a finalizar la ponencia porque aquí tengo algunas preguntas y ya tocará invitarlo por otro día para que también ya vaya a descansar. Sin problema, su merced, incluso si dependiendo de las preguntas es un tema que pueda profundizar más, con gusto podemos aprovecharlo en otra sesión. Sí, señora, muchas gracias. Me quedé aquí con algunas preguntas. Entonces, doctor, le agradezco mucho. Tenemos la misma hora, son las 22:34. Si usted me da una oportunidad, yo me quedo aquí de largo con usted hablando, pero por cuestión tiempo, mejor vamos a dejarlo para un próximo evento. ¿Le parece? Lo comprometo desde ya.
Listo, Doc, no, tú sabes, ya ahí estamos muy firmes para tener más espacios como este. Entre más profundicemos, entre más hablemos, sé que vamos a transformar la realidad de nuestra región. Entonces, estoy muy agradecido por el espacio. Un fuerte saludo desde Bogotá, Colombia, desde la Fundación Universitaria San Mateo, el programa de Derecho, por estos espacios de formación que me parece un gran reto que sean gratuitos, y enaltezco la labor de mi doctora Carolina, que sé que busca una promoción de la educación de una forma asequible y gratuita, por lo cual estamos muy contentos de apoyar estos espacios. Y claro que sí, su merced me dice, y en otra oportunidad con gusto volvemos a tratar temas al respecto y particulares. Muchas gracias. Claro que sí, doctor, ya estamos comprometidos para hacer un evento presencial allá en la Fundación Universitaria San Mateo. Vamos a tratar de hacer 2 eventos presenciales allá en Colombia, y los próximos eventos también, que ya tenemos congresos y demás. Así que, doctor, Claro que sí, señora, con todo gusto. doctor, muchísimas gracias por haber estado este día aquí con nosotros. El doctor Wisman Díaz desde Colombia, Carolina Ramón desde Ecuador, para toda Latinoamérica, transmitidos desde Abogados Procesalistas Latinoamericanos, página de Facebook, y pueden inscribirse a todos estos diplomados totalmente gratuitos. Ya hemos dejado los números tanto en la página de Facebook como acá en el chat interno del Zoom. Doctor, muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Gracias, lo mismo, feliz noche y un saludo a toda Latinoamérica. Sé que podemos como academia responder a las necesidades de nuestras sociedades.